En los últimos 40 años, más de 20.000 personas han desaparecido dentro de un triángulo de tierra helada en Alaska, sin cuerpos, sin rastros, sin explicación. Pero esta noche no les voy a hablar de estadísticas. Les voy a hablar de Elena Vos, la última persona que entró ahí buscando respuestas, y de lo que encontró antes de que su radio se quedara en silencio para siempre. Quédense hasta el final, porque lo que pasó en el minuto 340 de su grabación no tiene explicación humana. Antes de contarles la historia de Elena, necesito darles el contexto, porque esto no es una leyenda inventada para asustar. El Triángulo de Alaska es una región real que se dibuja entre Anchorage, Juneau y Utqiagvik, en el extremo norte del continente. Dentro de esa zona, la tasa de desapariciones por cada 1.000 habitantes es más alta que en cualquier otro punto de Estados Unidos. Investigadores como Dominion James, que ha dedicado años a documentar casos de desaparición en zonas remotas de Norteamérica, han señalado algo perturbador. La mayoría de las víctimas no desaparece en tormentas, ni en accidentes de caza, ni en ataques de animales. Desaparecen en días despejados, caminando, a plena vista de sus compañeros. Un parpadeo, y ya no están. Los Yupik, pueblo originario de la región, tienen un nombre para lo que vive bajo el hielo. No lo pronuncian en voz alta. Dicen que nombrarlo es invitarlo a escuchar. Y aquí es donde entra Elena. Elena Vos tenía 34 años y trabajaba como guardabosques del servicio forestal en la zona de Chugach. Llevaba 6 años en Alaska. Conocía el terreno mejor que la mayoría de los guías profesionales. No era una turista curiosa ni una youtuber buscando contenido viral. Era, según todos los que la conocieron, la persona menos propensa a perderse. El 1 de octubre recibió una llamada de radio de una cabaña aislada cerca del lago Portage. Una familia de 3, padre, madre y hija de 9 años, habían dejado de responder después de reportar luces que se movían bajo el hielo congelado. Elena tomó su equipo esa misma tarde. No sabía que sería la última vez que hablaría con su supervisor sin que su voz temblara. Aquí abro el primer hilo que no voy a cerrar todavía. Lo que Elena escuchó esa primera noche en la cabaña vacía no fue un animal, y ella lo supo de inmediato. Se los voy a contar, pero primero necesitan entender qué había pasado antes en ese mismo lugar, hace 70 años. En 1952, un grupo de 6 mineros desapareció exactamente en esas coordenadas. El único superviviente, encontrado 3 semanas después caminando en círculos a 15 kilómetros de distancia, repetía una sola frase antes de morir de hipotermia en el hospital. Nos estaban contando. Nadie entendió qué significaba esa frase durante décadas. Elena tampoco la entendió cuando la leyó en el archivo del condado la noche antes de partir hacia el lago. Pero se la guardó, y esa decisión, guardarse una pregunta en lugar de hacerla en voz alta, terminaría siendo la más importante de su vida. Elena llegó al amanecer del segundo día. La cabaña estaba intacta, la estufa aún tibia, los platos servidos, con la comida a medio comer, como si sus dueños hubieran sido interrumpidos a mitad de un bocado y jamás hubieran vuelto a sentarse. En su grabadora de campo, que recuperamos después, y aquí quiero ser preciso, porque cada palabra de esta transcripción existe, registrada, archivada. Elena describe algo que no logra nombrar. Dice,
cito de memoria porque el audio original se degradó, que el bosque alrededor de la cabaña estaba completamente silencioso. Ni viento, ni aves, ni el crujido normal del peso de los árboles. Un silencio, dice ella, que se sentía atento. Esa palabra, atento, va a volver a aparecer más adelante, y cuando lo haga, entenderán por qué se me eriza la piel cada vez que la repito. Bajo la cama de la habitación infantil, Elena encontró un cuaderno. La niña de 9 años había estado dibujando durante los últimos días antes de la desaparición. Los primeros dibujos son normales: la familia, el lago, un reno. Pero los últimos 3 dibujos cambian. En el penúltimo dibujo aparece una figura alta, sin rostro definido, compuesta, según la niña la había coloreado, por ángulos que no deberían poder doblarse en un cuerpo humano. Y debajo, escrito con la letra torpe de una niña de 9 años, una frase que no debería estar en el vocabulario de una niña de 9 años. Dice que ya nos contó. Otra vez esa idea. Contar. ¿Contar qué? ¿Contar a quién? Aquí dejo abierto el segundo hilo. Esa pregunta tiene respuesta, y la respuesta está relacionada con algo que ni Dominion James ni ningún investigador anterior había conectado hasta que Elena lo hizo, esa misma noche, sola, en una cabaña donde ya nadie más respiraba salvo ella. A las 22:14 del segundo día, Elena hace su último reporte coherente por radio. Le dice a su supervisor que va a seguir un rastro de huellas que sale de la cabaña hacia el bosque, en dirección al lago. Su supervisor le pide que espere refuerzos. Elena responde algo que quedó grabado y que nadie en la central pudo olvidar. Si espero, van a terminar de contarnos a todos. Y ahí termina la transmisión clara. Lo que sigue son 40 minutos de estática, interrumpida por fragmentos de voz que el análisis forense de audio, contratado meses después por la familia de Elena, jamás pudo confirmar como humanos. Quiero detenerme aquí un momento, porque necesito que entiendan la escala de lo que Elena estaba a punto de descubrir. No hablamos de un depredador, no hablamos de un secuestrador humano escondido en el bosque. Hablamos, según las notas que Elena alcanzó a escribir a mano en su cuaderno de campo, notas que sí se conservaron, a diferencia del audio, de algo que ella describe como viejo antes de que existiera la palabra vieja. En una de las páginas, Elena dibuja un símbolo que había visto grabado en una roca cerca del lago, medio cubierto de hielo. Un símbolo que, coincidencia o no, aparece también en registros arqueológicos de comunidades costeras separadas por miles de kilómetros. Nueva Inglaterra, el norte de Noruega, la costa de Escocia, culturas que jamás tuvieron contacto entre sí, dibujando la misma figura imposible. Un ojo que no es un ojo. Una boca que no debería estar donde está. Elena escribe una última frase clara en ese cuaderno antes de que la letra se vuelva ilegible, temblorosa, casi arañada sobre el papel. No nos está cazando, nos está catalogando. Y con esa frase, todo lo que sabíamos sobre los desaparecidos del Triángulo de Alaska cambia de forma. Porque si algo te caza, quiere comerte, pero si algo te cataloga, quiere algo mucho más antiguo, mucho más paciente. Quiere saber quién eres antes de decidir qué hacer contigo. Y todavía no les he contado lo que pasó en el minuto 340. Ya casi llegamos. Un equipo de rescate llegó 36 horas después de la última transmisión de Elena. Encontraron su mochila junto al lago, ordenada, como si la hubiera dejado a propósito. Encontraron sus botas, una junto a la otra, sin arrastre, sin señales de lucha.
Encontraron su grabadora de mano todavía funcionando con la batería casi agotada, grabando un archivo de 340 minutos. De esos 340 minutos, los primeros 338 son silencio de bosque, paso sobre nieve, la respiración de Elena volviéndose cada vez más lenta, más controlada, como quien se obliga a mantener la calma frente a algo que no quiere asustar. En el minuto 339, Elena susurra algo que el equipo forense logró aislar con mejoras de audio. Está bien, ya lo entendí. No hace falta que sigas contando. Y en el minuto 340, el que les prometí al inicio, hay una voz. No es la de Elena, no es la de la niña, no es la de ningún miembro de la familia desaparecida. Es una voz que, según el análisis de frecuencia, no corresponde a ningún patrón vocal humano conocido y que pronuncia con una claridad perturbadora una sola palabra, en un idioma que ningún lingüista consultado ha podido identificar. Después de esa palabra, silencio total. La grabación se corta. La batería, según los técnicos, todavía tenía carga suficiente para grabar 40 minutos más. Elena nunca fue encontrada, ni la familia de la cabaña. El caso, oficialmente, sigue abierto, catalogado como desaparición sin resolver en zona de riesgo natural. Pero el cuaderno de Elena, entregado a su hermana meses después por un excursionista que lo halló cerca del lago, contiene en su última página legible una idea que conecta todo lo que vivimos en este video. Ella no cree que el Triángulo de Alaska sea un lugar donde la gente muere. Cree que es un lugar donde algo antiguo, algo que estaba aquí mucho antes de que llegaran los primeros pueblos, mucho antes de que existiera un nombre para Alaska, lleva generaciones haciendo un registro, un catálogo silencioso de cada persona que ha cruzado su territorio, y que cuando termina de contarte, como decía la niña, ya no necesita que sigas existiendo en este lado del mundo para conservar lo que quería de ti. Es exactamente el tipo de horror que describía H.P. Lovecraft en sus relatos. No un monstruo que te persigue con dientes y garras, sino una inteligencia tan vasta, tan indiferente, tan ajena a la escala humana, que el simple hecho de que te note ya es suficiente para destruirte. No por maldad, por absoluta indiferencia hacia lo que tú consideras tu existencia. Geminian James, en una de sus últimas investigaciones publicadas, llegó a una conclusión parecida sin conocer el caso de Elena, que el patrón de desapariciones en Alaska no responde a caos, sino a un orden que no fue diseñado para que los humanos lo entendamos, sino quizás para que simplemente lo suframos. Así que la próxima vez que alguien les diga que Alaska es solo hielo, montañas y osos, pregúntenles por qué el gobierno no ha explicado nunca por qué esa región concentra más desapariciones sin resolver que ningún otro punto del país. Pregúntenles por qué comunidades separadas por océanos dibujaron el mismo símbolo imposible. Y pregúntense ustedes mismos qué habrían hecho si hubieran escuchado, como Elena, esa voz en el minuto 340. Yo no tengo la respuesta, pero tengo la certeza de que en algún punto de ese territorio helado, algo sigue contando, y no se detiene. Hace 3 años, enterré algo en el hielo del lago Portage. No un cuerpo, no un objeto. Enterré una promesa que jamás volvería a contar esto. Hoy la rompo, porque anoche volví a soñar con la luz azul bajo el agua. Me llamo Elena. Hace 3 años trabajaba como guía de kayak en el Triángulo de Alaska,
Esa zona invisible entre Anchorage, Juneau y las Islas Aleutianas, donde, según los registros oficiales, han desaparecido más de 16,000 personas desde 1988, más per cápita que en cualquier otra región de Estados Unidos. Yo no creía en nada de eso. Pensaba que era estadística mal leída, territorio enorme, poca población, clima extremo, ciencia, no misterio. Hasta el 14 de agosto, cuando llevé a un grupo de 4 turistas al lago Portage, ese espejo de agua glacial rodeado de montañas que parece sacado de una postal. Solo volvimos 3. El desaparecido se llamaba Marcus. Iba último en la fila de kayaks. Escuché un chapoteo, me giré y su kayak estaba ahí, flotando vacío, girando lentamente en círculos perfectos, sin remo, sin chaleco, sin él. Lo que encontramos 3 días después en el fondo del lago no debería estar en ningún informe policial. Y aún no les he contado la parte del sonido. Las autoridades cerraron el caso como ahogamiento accidental, cuerpo no recuperado, pero yo estuve ahí, y hay 3 cosas que el informe jamás explicó. 1. Portage es un lago de origen glacial, con temperaturas de 4 grados incluso en verano. El cuerpo de un adulto no debería tardar más de 48 a 72 horas en salir a flote por descomposición natural. Nunca salió. 2. El equipo de buceo de rescate reportó, extraoficialmente, una anomalía magnética que hizo fallar sus brújulas durante casi 12 minutos. Esto pasa en el Triángulo de Alaska desde hace décadas. Pilotos que pierden instrumentos, radios que solo emiten estática, y en más de un caso, relojes que se detienen exactamente a la misma hora. Mi reloj se detuvo a las 3:47 de la tarde ese día. El de mi compañera, Sarah, también, a la misma hora, en kayaks distintos, a 50 metros uno del otro. 3. Y esta es la que no había contado nunca en cámara. Esa noche, acampando en la orilla, los 3 sobrevivientes escuchamos lo mismo. No fue un grito, fue más bien un canto, grave, como si viniera desde debajo del agua y desde debajo de la tierra al mismo tiempo. Sarah dijo una palabra que no he podido sacarme de la cabeza desde entonces. Dijo que sonaba hambriento. Hay quien dice que el Triángulo de Alaska es pura coincidencia geográfica, terreno hostil, fauna salvaje, hipotermia. Otros hablan de corrientes subterráneas volcánicas, que generan campos magnéticos reales, medibles, y capaces de desorientar brújulas y aviones. La ciencia tiene una respuesta razonable para casi todo, pero también existe la teoría, la que nadie quiere decir en voz alta frente a una cámara, de que hay lugares en la Tierra donde la superficie es más delgada de lo que debería, donde algo antiguo, indiferente a nosotros como nosotros somos indiferentes a las hormigas, simplemente se alimenta cuando tiene hambre. No por maldad, por naturaleza. Y hay una razón por la que volví a Portage hace 3 semanas, sola, y por la que hoy, por primera vez, voy a mostrarles lo que grabé. Regresé porque necesitaba cerrar algo que llevaba 3 años abierto dentro de mí. Llevé una cámara subacuática, un drone, y mucho miedo. El drone captó algo a 40 metros de profundidad, una forma alargada, oscura, inmóvil, que no coincide con roca ni con vegetación conocida en ese lago. La bajé al análisis de un geólogo. Su respuesta fue: no sé qué es esto, pero no es piedra. No voy a decirles que resolví el misterio del Triángulo de Alaska. Nadie lo ha hecho en 35 años de desapariciones. Lo que sí les voy a decir es esto. Mi reloj, el mismo que se detuvo aquella tarde, volvió a detenerse, exactamente a las 3:47, mientras el drone sobrevolaba esa forma en el fondo. No creo que Marcus se ahogara. Creo que el lago lo tomó,
Y creo que en algún momento el lago volverá a tener hambre. Si viven cerca del Triángulo de Alaska, si planean un kayak, una caminata, un vuelo pequeño sobre esa zona, llévense un compañero, avisen su ruta, y si escuchan un canto bajo el agua, no se detengan a escuchar de dónde viene. Yo rompí mi promesa hoy contándoles esto. La suya es simple.